se vuelve un poco largo, pero es información muy importante que ustedes van a tener que en su momento replicar y atender por parte de las instituciones. Una pregunta, ¿a todos les queda claro? Es una pregunta mía hacia ustedes, lo que hay que reportar en la quincena del 15. Pueden alzar la mano a quienes entendieron lo que hay que reportar en la quincena del 15 en el RUSP. Nada más es el campo que indica los nuevos sujetos obligados. Ese es el cambio inminente que tenemos la próxima semana. Bueno, dicho lo anterior, abriríamos para preguntas del público y, como ya se dijo, por favor, identificar su institución. Entonces, tenemos un micrófono por ahí. Hola, buenas tardes. Instituto Nacional de Neurología. Tenemos somos instituciones muy viejas, al menos el Instituto Nacional. Tenemos personal que está pensando en jubilarse, está pensando en pedirnos la información y es el momento en donde se dan cuenta de que su CURP y su RFC están mal después de 40, 45 años de servicio en el servicio público. ¿Qué vamos a hacer con esta gente para poder trabajarla? Bueno, de entrada, ese es un problema mucho más generalizado que las declaraciones, es decir, si tienen mal el CURP y el RFC, bueno, habría que presionarlos para que lo arreglen, pero Raúl, no sé si se tiene contemplado algo específicamente para esto. Bueno, aquí ya es una labor que tenemos como servidores públicos de mantener nuestra información realmente veraz y al momento de ingresar al propio gobierno, entregar la que corresponda a la identificación de nosotros. Aquí es un caso de que la persona servidora pública primeramente debe de hacer su modificación o la adecuación en el SAT para lo del RFC y en la RENAPO para la cuestión del CURP. Aquí es muy importante verificar porque si en el RENAPO existe un CURP habilitado como correcto, es el que deben de estar reportando hoy en día. Si al momento de hacer esa identificación por alguna cuestión del ACA, de la entidad, de alguna fecha, va a tener un cambio en alguno de los caracteres o en alguna de la conformación de estas llaves o estos campos, entonces ahí hasta que no haga primero la modificación ante estas instancias, no podría estar reportando alguna adecuación. ¿Por qué? Porque el RUS en el campo número 18 que corresponde al CURP vincula a través de un servicio con la RENAPO la veracidad o la conformación correcta de esta clave. Así, a su vez, para el RFC, en el momento de las, inclusive también de las declaraciones fiscales, que también ya son sujetos obligados a realizarlas, así lo mandata la ley general, pues tendrían que tener regularizada esas claves como tal. A lo mejor es una situación que muchas veces, como cuando ingresamos al gobierno federal, como las hojas únicas de servicio, a veces como servidor público no las entregamos al momento del cambio de una institución porque no la voy a usar. Pero cuando la requerimos para un préstamo de casa, del ISSSTE o alguna necesidad inclusive para las vacaciones, ahí es cuando nos damos cuenta de que pues, nos omitimos el entregar esa documentación o el revisar que estuviera correcta nuestro apellido, porque muchas veces hemos detectado que ya se reportó a la persona, ya tiene años y apenas identificaron que estaba mal y pusieron Gutiérrez con Z y era con S o viceversa, etcétera, y hasta el momento de que un trámite, en este caso de jubilación o para otro tipo de trámites, es necesario, es cuando empezamos a hacer esa actualización correspondiente. Aquí sería hasta no estar actualizado ante las instancias correspondientes, reportar lo que está debidamente como válido en las instituciones que se valida la información. Otra pregunta, por favor. Bueno, muy buenas tardes a todos y aquí al presidio. Una pregunta para Hasman, son dos preguntas para el ingeniero Hasman. Primero, no me quedó muy claro el campo 36. No sé a partir de qué días. ¿Cuál es la institución, perdón? ¿Cuál es la...? No me quedó muy claro el campo 36. El ID 12 y el ID 13. Bueno, pues la ponemos rápidamente. El campo 36 es el nuevo campo en el que se va a identificar el nivel jerárquico para saber qué tipo de declaración van a hacer las personas servidoras públicas. Acuérdate que lo que mencionábamos en la 11ª norma,
que de nivel de director, de jefe de departamento hacia arriba, hacen la ampliada o la que tiene más campos, y niveles inferiores a jefe de departamento hacen la simplificada, la que tiene menos campos. Es decir, que en ese campo vas a homologar, por ejemplo, en tu caso que tienes consejería jurídica, tiene un tabulador central, ya estás familiarizado en los niveles de equivalencia al momento de un tabulador. Tú manejas el nivel L, el K para director general, el M para director de área. Lo que tienes que homologar es qué tabulador estás pagándole a la persona y poniéndole la equivalencia para identificar el nivel jerárquico, para que de ahí sepamos quiénes van a ser la ampliada y quiénes la simplificada. El identificador número 13 es para aquellas personas servidoras públicas que no eran sujetas obligadas, en tu caso operativos o enlaces, y que a partir de la entrada en vigor de esta ley, de los formatos y de esta instrucción en el que se le debe identificar con este identificador número 13, ponerle la fecha de inicio 1 de mayo y ubicarlos en el nivel que corresponda para que podamos hacer la clasificación correcta. Perfecto. Sí. Otra pregunta nada más, rápido. En datos personales, ya no debo incluir en este mes agente operativa y enlaces. Acuérdate, datos personales se manda de manera anual sobre el ejercicio anterior. Así es. Ahorita en marzo, que inclusive está habilitado todo este mes para recabarlo, es información para ubicar a la persona servidora pública en relación a alguna situación de identificación, de notificación o de investigación a aquella servidora pública por alguna omisión o por algún procedimiento del órgano interno de control. El reporte que vas a hacer en este marzo corresponde a lo que estaba sujeto obligado de enero a diciembre, es decir, los nuevos sujetos obligados no vienen aquí, vendrían hasta el siguiente año, como está mandatado y como está en el instructivo. Es decir, lo que tenías, lo que tuviste de enero a diciembre como sujeto obligado es lo que tienes que reportar en este mes de datos personales. Todo el padrón nuevo que se esté integrando a partir de lo que estamos mencionando en el evento será hasta el siguiente año para tener la ubicación de ellos. Ok, gracias. Gracias. ¿Qué otra pregunta? Paola Andrade del Instituto Nacional de Psiquiatría. Tengo nada más dos preguntas. La notificación que se le tiene que hacer a todos los servidores públicos de que a partir del 1 de mayo van a presentar su declaración patrimonial, ¿esa invitación va a salir por parte del órgano interno de control en cada institución o tendrá que salir de parte de recursos humanos para todos los trabajadores? De recursos humanos, pero no sé si quieras explicarme que esto va a venir en el oficio que va a mandar la Dirección de Responsabilidades. Sí, aquí estamos ya por sacar la estrategia de difusión de mayo. No sé, también recuerden que en enero y hasta el 15 de marzo está la estrategia de difusión del nuevo sistema de Claranet. Esta primera estrategia se emitió para efecto de que los servidores públicos conocieran que ya hay un nuevo de Claranet, pero a partir del 15 de marzo nosotros estamos proyectando ya emitir con un mes y medio de anticipación. Antes era 3 semanas, un mes antes, ahora ya no, por instrucciones de la ciudadana secretaria es un mes y medio antes. Tenemos que sacar esta estrategia de difusión, la cual se van a incluir materiales, banners, como les comentaba, va a haber postales, va a haber los volantes. Dentro de estas instrucciones, el oficio va a ir dirigido por el maestro Fernando Martínez García, que es el director general de Responsabilidades y Situación Patrimonial, dirigido a los titulares de las unidades de Administración y Finanzas, a efecto de que se implementen con recursos propios esta estrategia, lo cual irá acompañado con los órganos internos de control para efecto de verificar el cumplimiento de esta estrategia. Entonces, pues ya está por salir esta estrategia, les comento, y ya en próximos días se mandará a través del correo de Claranet a las titularidades de Administración y Finanzas y a los órganos internos de control. Y ahí se va a especificar que la obligación de notificarle a los nuevos sujetos obligados es de las áreas encargadas de recursos humanos, puesto que son quienes nos reportan a nosotros que estas personas son nuevos sujetos obligados. Ok, la segunda pregunta, nada más es rapidísimo. El acuse que va a generar en el sistema de la declaración patrimonial, ya nos comentaron que se tiene que entregar en el órgano interno de control para validación. ¿También es necesario que se entreguen recursos humanos en los expedientes laborales o no es obligatorio? Si se firma con fiel, no se tiene que entregar el acuse. Simplemente ya está firmado y el sistema queda registrado que la persona se autentificó de manera correcta.
La entrega del acuse es para aquellas personas que no usan la FIA al momento de firmar. Pero no sé ahí si lo tengan que dar una copia también a recursos humanos. No, solamente es para el órgano interno de control y para que ellos, por el tipo de firma que se haga, tengan la constancia del acuse respectivo. Ah, ok. Muchas gracias. Gracias. ¿Qué otra pregunta, por favor? Hola, buenas tardes. Alejandra Cruz, de los Tribunales Agrarios. Alejandra Cruz, de los Tribunales Agrarios. En la próxima carga, entonces, nosotros estaríamos integrando ya el campo nuevo 56. ¿Sí? Así es. Ok. Tenemos un problema con algunas declaraciones de inicio. A la hora que la gente entra al Declaranet, no encontramos los tribunales agrarios, no los encuentran. Es el campo 31 y así se ha estado reportando. Sin embargo, el ramo 31. Con respecto al catálogo de dependencias, estamos por firmar un nuevo convenio porque con el Tribunal Superior Agrario, dentro de la vigencia era que hasta en tanto estuvieran listos los formatos de declaraciones que fueron operables. Entonces, como dentro de la vigencia se pactó eso, el instrumento jurídico pues dejó de tener vigencia, pero ya estamos elaborando ya la propuesta. De hecho, con el subcontralor ya hemos tenido constante comunicación y ya en próximos días estamos por firmar el nuevo convenio con el Tribunal Superior Agrario a efecto de que se incorpore en el catálogo al tribunal. De hecho, va a ser una cuestión diferente porque aquí está el ingeniero Luis Gutiérrez, pero es a través de microservicios. Tanto las instituciones autónomas como va a estar desvinculado al sector central. Ustedes van a tener su micrositio del tribunal. Va a ser un sitio para ustedes exclusivamente. Va a tener el logo del tribunal. Ya nos mandaron los logos, solamente nos queda suscribir el convenio que ya tenemos el proyecto. Ya lo vamos a mandar ahí a la Contraloría Interna a efecto de que, porque también está la cuestión de OMEX también, porque quieren utilizar el OMEX. Les comento también como corolario, no se van a mandar vistas de OMEX en este momento. ¿Por qué? Porque se está construyendo el Declaranet, que va en distintas fases, como comentaba el ingeniero Luis Gutiérrez. Ya después se va a hacer el sistema de administración y ya con posterioridad los sistemas que se vinculan se van a adecuar, como el OMEX, lo que es el CIRA y el CIDEC. Pero hasta en tanto, con el Tribunal Superior Agrario ya estamos por terminar esta parte del proyecto de convenio. Suscribimos y ya tenemos hasta la área técnica tiene la arquitectura y la infraestructura para poderlo incorporar. Ok. Mientras tanto, ¿qué debemos hacer la gente que tiene que hacer declaración inicial? Porque ya está por vencer a algunas personas. ¿Qué debemos hacer? ¿Cómo deben de...? Es muy importante identificar una cosa. La obligación de tener sistemas de declaración patrimonial corresponde a todas las instituciones en el ámbito federal, autónomas, y en el caso de la Administración Pública Federal le corresponde a la Secretaría de la Función Pública desarrollar ese sistema. En el caso con el tribunal teníamos un convenio que, así se determinó por los jurídicos en su momento, sería operable hasta en tanto no se emitiera el nuevo formato. El nuevo formato se emitió y eso dio pues que se actualizara el supuesto jurídico de que el contrato dejaba de tener vigencia. Para efectos de que la Administración Pública Federal, a través de la Secretaría de la Función Pública, tiene toda la disponibilidad de poner en disposición de los entes autónomos, constitucionales, entidades federativas e incluso municipios, el sistema previa celebración de convenios. Es muy importante tener la celebración de convenio. Aquí es una circunstancia excepcional, nos encontramos en un limbo que no es culpa de ustedes ni de nosotros, sino es una situación pues, que jurídicamente, para bien, para mal, así se determinó. Que es lo que yo sugeriría, pues, buscar al máximo con el ámbito interno jurídico que se acelere la suscripción de este convenio, para que ustedes cuenten con el micrositio, que seguramente es la forma como se determinará, que ustedes tengan acceso al sistema y que su información esté protegida y solamente de su exclusivo por ustedes. Entonces, si ustedes están usando el otro sistema, bueno, pues es algo que tienen que determinar ustedes en el ámbito de sus atribuciones. Lo cierto es que lo correcto es utilizar el nuevo sistema, que es el único que está adecuado al nuevo formato, y que para tener ese uso tendrán que hacerlo previo convenio, que al día de hoy no está suscrito. Entonces yo por eso creo que lo importante es buscar acelerar que los jurídicos suscriban este convenio. Disculpe, ahí respecto a esto, es lo mismo del Tribunal Agrarios. Yo mandé un correo a
folios, modificación o algo así, me contestaron que pusiera cualquier dependencia y nada más que en la aclaración dijera que es del Tribunal Superior Agrario. ¿Es correcto esto? Pues no, yo le pediría que al final de la plática se acerque con nosotros, vemos quién le dio la asesoría correspondiente, si esto fue así. Lo cierto es que para poder tener esta vinculación es necesario que tengamos un instrumento jurídico que nos lo permita, instrumento que al día de hoy ha dejado de tener vigencia. Por eso la importancia de acelerar estos procesos. Gracias. ¿Qué otra pregunta, por favor? Hola, buenas tardes. Sí. Gracias, buenas tardes. Isaac Valdés del Instituto Nacional de Desarrollo Social. Tengo dos preguntas y un comentario. La primera pregunta es, el personal que no estaba obligado antes del 19 de julio del 2017 y que ahora ya lo está, debe, entiendo, presentar en el mes de mayo la declaración con fecha de obligación como marca en la lámina el 1 de mayo de 2020. La duda es, la opción que debe elegir va a ser la de modificación. Y la segunda pregunta es, ¿el personal que está contratado por outsourcing le va a aplicar? Y por último, el comentario es, en esta semana apoyé a una servidora pública en hacer la presentación de su declaración de conclusión. Cuando hizo la inicial y al hacer la conclusión se tuvo que cargar toda la información desde un inicio. Les ayudaría mucho a los servidores públicos si pudiese la información estar cargada, porque yo era una persona de 78 años. Gracias. Sí, a ver, para clarificar, todas las contrataciones que se realizan bajo la ley de adquisiciones, en este sentido nos referimos al outsourcing que usted menciona, no son servidores públicos. Están contratadas, las contrataciones que se hacen con empresas que a su vez tienen personal para alcanzar los objetivos para los cuales fueron contratados, no son servidores públicos y por lo tanto no tienen que hacer declaración patrimonial. Sin embargo, sabemos que hay dependencias que sí tienen dentro de su estructura institucional a trabajadores que realizan actividades de limpieza. Esos sí tendrán que hacer su declaración patrimonial. Nada contratado a la luz de la ley de adquisiciones entra dentro del parámetro de servidores públicos. El resto sí son considerados desde el punto de vista administrativo para efectos de emitir su declaración patrimonial. Con relación al llenado, en el caso de aquellos servidores públicos que tienen ya cierto tiempo en la administración pública, que no estaban obligados a presentar su declaración patrimonial, derivado de esta modificación constitucional y del establecimiento de la Ley General de Responsabilidades de los Servidores Públicos, se ven obligados a presentar su declaración. Obviamente su fecha de ingreso fue hace 10 años. Entonces, ¿qué van a poner dentro de su declaración? Pues que ingresaron hace 10 años. ¿Cuándo se actualiza la obligación? Como en términos legales la obligación se actualiza 60 días de tomar posesión, y eso pasó también ya hace 10 años, no se puede considerar ese elemento. Por eso es que el Sistema Nacional Anticorrupción estableció, para la actualización de esos casos, se dará en el término de la fecha en que se presenta la modificación de los servidores públicos, que será en el próximo mes de mayo. Entonces, si bien la fecha de inicio fue hace 10 años, la actualización de la obligación se traduce en mayo en ese supuesto. Por otro lado, hasta mayo estamos en un proceso de migración de información. Esperamos que ese proceso de migración de información esté en abril. Y entonces todos los servidores públicos que ya hemos declarado, nuestra información que estaba en otra plataforma aparecerá en la plataforma que está puesta a disposición. Y por lo tanto, lo que haremos es un proceso de validación de cierta información, aquella que es compatible y que está ya cargada. Y el resto de la información, recordemos que es un nuevo formato al que se le añaden muchos campos, sobre todo de conflicto de intereses, para identificar esos intereses. Esos campos no podrán estar llenados porque nadie los conoce en la administración pública y será responsabilidad, en el caso del llenado completo, de cada servidor público llenarlos. Por eso es que es muy importante que aquellos servidores públicos que no estaban obligados a declarar y que ahora lo van a hacer, no se adelanten sino hasta el mes de mayo para que cuenten con la información y entonces hagan el proceso de validación. Si se adelantan, ya no va a ser posible precargarles, porque ya actualizaron la información y eso pues nos va a llevar tanto al trabajo de llenado como a posibles inconsistencias. Por eso no es recomendable
adelantarse a la fecha, además de que la obligación legal es hasta mayo. Gracias. Entonces, entiendo esta parte, deben elegirlo en el mes de mayo, pero a la hora de elegir la opción presentar y desplegarse el menú de las 4 opciones, ¿es correcto que escojan inicial o modificación? Modificación. No. Será modificación porque es, en este caso, por excepción, el instrumento a través del cual se regulariza la situación de todos los demás servidores que no estaban obligados a presentar. Gracias por la precisión. Al contrario. Siguiente pregunta, por favor. Buenas tardes, Isaura Gómez, del IMSS. Nosotros tenemos médicos en proceso de formación, son los médicos residentes. Están registrados en el RUSP. ¿Qué tratamiento les debemos dar a ellos? Porque son estudiantes, no son trabajadores y no califican para ser sujetos obligados. A ver, hay que tener cuidado. La Ley Federal del Trabajo habla de trabajos especiales y dentro de esos trabajos están los médicos residentes. Entonces no podemos ir en contra de nosotros decir que no lo son. Tan es así que la mayoría recibe un salario, tiene incluso una credencial y tienen un tratamiento especial por sus características, por eso es un trabajo especial. Entonces, habría que identificar y no confundir situaciones. Una cosa es un médico residente que sí es un trabajador, que sí está obligado a presentar, bueno, es un servidor público, olvidemos de la palabra trabajador, en este caso es la Ley Federal del Trabajo la que nos permite hacer esa vinculación, pero es un servidor público obligado a presentar declaración patronal. Otra cosa es que por algunas circunstancias particulares, algún sector médico tenga convenios con instituciones universitarias para que realicen ciertas prácticas, para que se realicen ciertas actividades y entonces su naturaleza de permanencia temporal dentro de la institución trascienda por un aspecto de naturaleza académica. Como esto se da dentro del ámbito de la voluntad de las instituciones, pues esto sí es eminentemente académico y entonces es como prestar un servicio social. Prestador de servicio social no es servidor público y ese no tiene que declarar. Entonces lo que hay que identificar con claridad es cuál es la situación de estas personas. Si ese es el caso de mis médicos residentes, ¿tengo que sacarlos del RUSP? No. Si son residentes, si usted utiliza el concepto médico residente, significa que es un trabajador al amparo de la Ley Federal del Trabajo, como un trabajador especializado y que está catalogado y por lo tanto es servidor público. Presta un servicio público. No lo tendría que sacar. En general, no hay que sacar a nadie del RUSP y todas las personas que estén en el RUSP están obligadas a presentar declaración. ¿Otra pregunta? El personal sustituto. Tengo personal sustituto que se desempeña con nosotros con contrataciones temporales que pueden tener desde 1 hasta 15 días. En este caso, y que incluso puedo llegar a contratarlos o no con periodos desfasados con más de 60 días. Ellos están obligados a realizar inicio y conclusión tantas veces sucedan estos periodos. A ver, no, sí, digo, hay que analizar caso por caso, pero hemos tenido situaciones donde nos dicen, tengo un trabajador que ha recibido 60 contratos en 80 días. Eso significa que estos contratos le han dado el carácter permanente y no ha dejado de tener actividad dentro de los 60 días, que es lo que marca la obligación. Entonces, no, lo único que no tendría por qué estar haciendo tantas altas y tantas bajas, porque no ha pasado, no ha transcurrido esos 60 días. Si yo trabajé 2 días, una semana, me contrataron en una institución y no me vuelven a contratar hasta 6 meses después, entonces sí, tengo la obligación de hacer mi baja y hasta dentro de 6 meses que me vuelvan a contratar, hacer mi nueva declaración de inicial. En nuestro caso, si bien es cierto que podemos tener contrataciones superiores con ese desfase de más de 60 días, pero los tenemos activos en nuestras bolsas de trabajo para llamarlos en cuanto no sea necesario, ¿se cumple el concepto de continuidad o necesariamente tienen que hacer el inicio y conclusión? Sí, si pasan más de 60 días tendrían que hacer su declaración de conclusión y su declaración de inicio. Aquí es muy importante, por eso les comentamos en la exposición la temporalidad. Nuestra clave son los 60 días. Al momento, ni la norma constitucional ni la ley general nos da un criterio de exclusión de ese tipo de trabajadores. Esa problemática la tenemos en Pemex, la tenemos en CPE, la tenemos en ISSSTE. De servidores públicos que puede ser que trabajen un día, como bien señaló el doctor, y pasen 59 días y otra vez, ahí no se actualiza la hipótesis, no tendría que presentar declaración de conclusión de inicio.
pero si pasan más de los 60 días, ahí sí tendría que hacerlo. Hemos hecho los estudios, nos han hecho propuestas, hemos buscado, hecho un análisis profundo, pero hasta el momento la legislación como está no nos da como para hacer una exclusión de ese tipo de servidores públicos. Aunque no estamos hablando de una exclusión, nada más que no haya tantas inicios y conclusiones como desfases de 60 días, porque en este caso nuestros trabajadores se mantienen activos en la bolsa de trabajo, no los damos de baja y no hay cambio, no se van a otra institución, no hay una baja como tal. Sí, el problema es que es bolsa de trabajo, pero no está ejerciendo como servidor público, esa es la diferencia. Aunque lo tenga usted en stand-by, el tema es que, pues, si ya se incorpora y ahora sí se materializa que es un servidor público, y ahí es donde se actualiza la hipótesis de la obligación. O sea, aunque lo tenga usted en otro sistema, el tema es que mientras sea un no servidor público, es que tiene que presentar o no su declaración. A ver, nosotros tenemos que jugar con las reglas que están establecidas, y yo entiendo que estamos buscando al máximo cuáles son las condiciones para evitar que tengamos unas cargas de trabajo que se pueden volver descomunales. Sin embargo, mientras no alcancemos o no tengamos una determinación del órgano responsable para hacer estos cambios, que sea el Sistema Nacional Anticorrupción, vamos a estar muy al pendiente, porque seguro que en abril sesione ese órgano, y si de ahí determinase otra cosa, pues tan rápido como lo tuviésemos, se los haríamos del conocimiento. Pero mientras eso no suceda, y para no generar confusiones, sí, lamentablemente en estos momentos sí tendríamos que considerar que estar en una bolsa de trabajo no es estar trabajando, no es estar en condiciones de que se está prestando un servicio público, y que por lo tanto, si han pasado más de 60 días, pues sí, cuando se vuelva a contratar tendría que hacer la inicial. Si llega un punto de interpretación, algún cambio en la normatividad previo a que se dé el periodo de declaraciones, nosotros haremos las reuniones correspondientes para las declaraciones precisas, pero en estos momentos ese supuesto no existe. Ok. Con esta nueva identificación de los sujetos obligados en RUSP, ¿tienen considerado cuando el personal se va de licencia, como lo prevé el acuerdo de septiembre, que aun cuando se vaya de licencia, dado que no hay una terminación de la relación laboral, cómo se va a identificar a este tipo de trabajadores en el RUSP? Hay los motivos de baja, que no es una baja directa de la institución, es una temporalidad, suspensión, una licencia con goce, sin goce, de 30, 15, N días. Eso, al motivo de las extracciones, ya en la parte tecnológica, solamente se consideran para las conclusiones y las situaciones de lo previsto, en lo que comentaba el doctor Ares, es solamente aquellos que sí causen el motivo la separación del cargo o de la institución, ahí por el motivo que identifican, por el cual lo reportan en el archivo de bajas, se detecta que es una licencia de la persona servidora pública. Eso ya se ha venido manejando así en todas las situaciones de este tipo. Ok. Del campo de correo electrónico, no todos mis trabajadores tienen correo electrónico y tampoco los tengo el día de hoy. Para cumplir el objetivo de que el 15 de marzo suba yo el RUSP con todos los correos electrónicos de los trabajadores, la meta es muy ambiciosa. Yo tengo que incorporar como sujetos obligados más de 350,000 trabajadores. ¿Qué opciones tenemos nosotros en ese caso? Yo ahí pediría que nos acercáramos al final. Como sabemos, el IMSS es un mundo en lo particular y habría que hacer un plan específico en caso de que hubiera retos de implementación que son insorteables en los próximos días. Pero en abono de hacer preguntas, continuar con las preguntas, pediría que pasáramos al siguiente y al final nos quedamos con gusto a ver este tema desde los MEX. También, como se ha venido manejando, inclusive para aquellas personas que a veces están en campo, en plataformas, hay un coordinador inclusive que tienen el radio para poder localizar a toda la persona que inclusive no cuenta con equipos de cómputo, que no tienen correos electrónicos, y que se ha venido trabajando en lo que se va actualizando, el tener toda esta cantidad de correos electrónicos para tener una cuenta habilitada directamente de alguna dirección general, de un departamento que es el responsable de dar los avisos correspondientes a los trabajadores que dependen directamente de él. Esto sabemos, como lo comenta el maestro Francisco, es un reto y es una obligación, inclusive va a ser llave. Nos tenemos que ir llegando de los elementos necesarios para una correcta operación. En este sentido, en lo que van recabando, sabemos que hay instituciones
y hay tipos de instituciones diversas y particularidades diferentes en cada una de las instituciones que nos van acompañando y podríamos también solventarlo de esta manera como ya se venía utilizando en otras situaciones con otras dependencias, como en casos de comunicaciones y transportes, en las APIs, etcétera. Lo que sí es indispensable en el caso del IMSS es que se reporten los nuevos obligados, porque necesitamos poder determinar el universo justo para, a partir de eso, tener mejores medidas específicas en los casos en los que así se requiriera. Eso sí es indispensable el 15 de marzo. ¿Podemos pasar a la siguiente pregunta, por favor? Buenas tardes. ¿Sí? Mi nombre es Gabriela Solano, vengo del CICESE. Es un centro de investigación científica que forma parte del CONACYT. El grueso de nuestra plantilla es personal científico y tecnológico. Este personal que ocupa estas plazas están catalogadas como categorías. La duda que yo tengo de la explicación que dieron es que nosotros vamos a identificar con el campo 16 y 56 qué tipo de declaración van a hacer, ¿no? Entonces, me causó duda el tema de los rechazos. Yo quisiera saber si por el nivel salarial que ellos tienen, ellos cuando han entrado ahorita, ya les hemos compartido esta información, sí les genera mucha duda de que no se sienten identificados en ningún puesto, ni son jefes, y tampoco se consideran operativos o enlaces, ¿no? Entonces, ahora que los vamos a identificar nosotros, quiero saber si los podemos identificar homólogamente con el nivel salarial que tienen, porque ellos están alrededor como de un jefe de departamento, un subdirector. Sí. ¿Podrían poner la tabla donde vienen los rangos de remuneración? Y otra pregunta respecto a eso, ¿qué implicaciones va a tener para el personal que declara en otra modalidad que no tenemos nosotros identificado? Es decir, que a pesar que yo lo identifique en la declaración amplificada, ellos declaren como enlace. Bueno, a ver, vamos a mostrar la tabla, por favor. Es la de los rangos, que dice categorías. Exacto. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar en el caso de los centros de investigación que están en el sector del CONACYT? Pues muchas de los puestos son categorías, efectivamente, y entonces no tienen la denominación correspondiente a los grupos jerárquicos normales del tablero central como director, subdirector, jefe, etc. Entonces, lo que aquí van a hacer ustedes es que muchas de las categorías, en efecto, sabemos que caen en remuneraciones mayores a los 20.332.09 pesos. Entonces, si la categoría cae arriba de ese puesto, yo, como operador RUSP, tengo que reportarlo en ese sentido. Y la persona, cuando haga su declaración, va a leer el instructivo o ver el tutorial y entonces va a entender que tiene que elegir a fuerza entre estas opciones. Y va a decir, bueno, yo no me llamo como ninguno de los de la izquierda, pero mi remuneración cae en el rubro de jefe de departamento. Va a dar clic y entonces va a hacer la declaración, corríjame si estoy diciendo algo mal, va a hacer la declaración completa. Entonces va a haber esos dos momentos en los que se va a identificar para todo el personal que no tiene tabulador, digamos más común, el de sector central, se va a identificar tanto al momento de reportarlo a ustedes como al momento en que la persona, previa lectura del instructivo y que sabe lo que está declarando, seleccione uno de estos niveles jerárquicos. Ahora, ¿qué pasaría si alguien seleccionara mal? Ahí pediría el área de responsabilidades que nos dijera qué pasaría. A ver, si yo estoy obligado a presentar una declaración completa, el sistema no me va a permitir hacer un llenado simplificado. ¿Por qué? Precisamente porque esta labor que estamos haciendo el día de hoy con ustedes de capacitación va a permitir identificar aquellos puestos con el carácter de homólogo. Entonces, en el momento que ustedes realizan la situación de homologación, ya automáticamente el servidor público estará obligado a una u otra declaración. Y por lo tanto, si entra y pretende solo llenar los primeros 6 campos, que se supone que es la versión simplificada, no le va a permitir firmar porque no ha llenado el resto de los campos. Y lo que sí puede pasar es que se equivoquen los servidores públicos al momento de seleccionar. Y para eso es que justamente estará esta misma tabla en el instructivo de llenar. ¿Sí?
Sí, de hecho también es importante que se mencione que la parte posterior del acuse que les genere, sí se especifica con base en la 11ª de las reglas o con base en la 12ª. Y recordemos que el servidor público, son sistemas informáticos que están sujetos a algún ajuste o algún error, pero al momento en que el servidor público firma su declaración, está tomando conciencia que en el acuse se dice con base en en una de estas dos normas, y es bajo protesta de decir verdad. Aquí el servidor público puede decir, bueno, es que no me pasó, no. Aquí tú estás presentando bajo protesta de decir verdad que te aplicaba esta o esta. También es una cuestión para vincular al servidor público, que también tiene que hacer ese ejercicio de honestidad, precisamente porque él es el que está declarando a final de cuentas. Y quiero enfatizar que justo este es el caso, yo creo, más retador. El personal de categorías que gana más de 20,000 pesos y va a tener que pasar de no haber hecho nada en el pasado a hacer la declaración más extensa. Entonces tenemos que tenerlo muy claramente, pero también sabemos que es un universo como de 25,000 personas, ¿no, Raúl? Es decir, comparado con el salto de 1 millón de nuevos obligados, del 1 millón, digamos 975,000 van a ser la simplificada, pero hay 25,000 personas que van a ser la completa. Y esos son, por ejemplo, las categorías que ganan más de 20,332.99. Entonces, está el candado que ya nos explicamos con el RUSP, y además la persona selecciona el homólogo a su remuneración. Otra pregunta. Muchas gracias. Una última pregunta. Sí. Me queda claro que con lo que han comentado de quiénes van a estar obligados a declarar, en el RUSP nosotros estamos reportando a las personas que están contratadas con horarios asimilables a salarios. Entiendo que ellos van a declarar. Sí. Nada más quiero saber si va a haber una declaración especial, derivado que la propia norma, para ellos no tienen un puesto, una adscripción, no sé si van a estar diferentes los términos para ellos, esto tomando en cuenta también las contingencias laborales. Bueno, reiterando lo que dijo el doctor Mejía, sí aplica a declarar porque están en capítulo 1000, y en todos los casos no previstos por el tabulador del sector central nos ceñiremos a el rango de percepción para buscar un homólogo. Sabemos que no se va a llamar subdirector o lo que corresponde. Por eso aquí está el U homólogo. Gracias, buenas tardes. Yo aquí voy a hacer dos preguntas. Yo sí quisiera que me quede claro, por eso me atrevo a realizarla. Sí. La primera, estamos hablando cuando hay un cambio de dependencia a otro dentro de los 60 días, hay un rubro especial en el acta de entrega. Aquí el problema que se da mucho es cuando cambian de un cargo a otro. Por ejemplo, de un jefe de departamento a una más alta o viceversa. Esa es una acción que se está dando mucho. Ahí se tendría que presentar declaración, conclusión por lo menos, no lo sé. Esta es la... ¿Cuál es la institución? INBA. INBA, gracias. Sí. No es necesario. Si el movimiento se da dentro de la propia institución, o sea, que tengamos un movimiento hacia arriba o incluso lateral, el servidor público no tiene que hacer una declaración de conclusión y una de inicio. Está trabajando todavía dentro de la misma institución. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Tiene que esperar al siguiente año que le toca la de modificación para hacer la actualización de su puesto. Entonces no tiene que hacer una de conclusión ni una de inicio. El aviso, que es el otro supuesto que se explicó en su momento, es cuando cambio de dependencia, y solamente es para efectos de que haya conocimiento de que antes trabajé en una institución y ahora me desempeño en otra completamente distinta. Sí, me queda claro eso. Muchas gracias. La segunda es en relación a otra pregunta que es muy frecuente, que es las percepciones que se tienen que poner en la declaración patrimonial. En este caso, pues durante muchos años se nos ha dado hojas de percepción. Ahora no sé por la cantidad de personas a que se va a elevar, si se va a seguir otorgando, en este caso para poner un exacto dato, ¿no?, dentro de la declaración patrimonial. Bueno, con el paso de los recibos de nómina que ya están sellados con CFDI, se dejó de entregar, tengo entendido, en todas las instituciones, la constancia de percepciones y retenciones que se nos entregaba hasta el 2017. Ciertamente era muy útil para de ahí obtener un número, digamos, con certeza y cierto respaldo. Aquí lo que yo diría es que
como recurso está la declaración de impuestos, que se hace en el mes de abril, para todos los servidores públicos, bueno, para todas las personas, y en el caso de los de abajo del umbral por parte de las áreas de recursos humanos, pero finalmente es responsabilidad del servidor público identificar las percepciones netas. Doctor, no sé. Sí, aquí yo entiendo que este instrumento que veníamos obteniendo como servidores públicos de las percepciones, pues facilitaba las cosas. También hay que señalar una cosa. En la declaración no se ponen pesos y centavos, tenemos que redondear. Entonces, tenemos la percepción que tenemos por nuestro ingreso como servidores públicos, pero pudiese ser que tengamos otros ingresos que también estamos obligados a señalar. Digamos, otro tipo de actividades que nos reportan algún beneficio económico y por lo tanto estamos obligados a hacerlo. ¿Quién tiene que hacer el servidor público? Es el servidor público propiamente quien tiene que identificar cuánto percibe neto. Y por eso se puso ese parámetro, no en bruto, sino neto, para que él pueda identificar y entonces establecer un monto mensual y a partir de la suma multiplicación que haga por 12, pues en todo caso le llegue a determinar el monto que corresponde, ¿no? Gracias. La siguiente pregunta, por favor. Acá, de este lado. Matilde García, de Instituto de Ecología. Mi pregunta es, ahora que ya les vamos a notificar que tienen ya la obligación de presentar la declaración patrimonial, si del mes de marzo al mes de mayo causan baja, ellos por supuesto no y nunca han presentado una declaración inicial, no tienen que presentar una declaración por conclusión ni la de modificación. Uno de los requisitos para que sea la declaración es que se encuentre activo en el mes de mayo. Obviamente, si el servidor público, este caso en particular, porque sabemos que es por una sola ocasión, pero nos va a significar un reto impresionante, como lo hemos señalado en varias ocasiones. El servidor público, supongamos que trabaja en 2015, que entró, y se retira en marzo de este año. Como no se encontraba activo, no le aplica precisamente la disposición del 24 de diciembre, que tenía que declarar en mayo. Ese es un caso excepcional, pues, de lo que es de mayo 2020 hacia adelante, ahora sí todos van a presentar su declaración. Pero ese caso en específico tenemos que analizar, reiterando, que sea un servidor público que no estaba obligado antes del 19 de julio de 2017, y dos, que se determine si iba a estar activo o no, porque de acuerdo a la séptima de las reglas aplica, aquí hay unos criterios para ver quién no va a presentar inicial, modificación y conclusión. Hay una cuestión importante. La determinación constitucional y legal es todos declarados. Si yo renuncio el día de hoy a mi puesto, yo llevo 17 años trabajando sin haber tenido que declarar, hay algo que no me voy a poder quitar. Y declaración de conclusión. Porque esa ya está actualizada. Esa condición ya existe, ¿no? Entonces, aquí lo que van a aplicar es las reglas, y yo lo que en todo caso les propondría, porque aquí pueden venir tantos supuestos como a ustedes se les ocurra. Entonces, cuando vengan situaciones complejas, nosotros estamos en la disposición de apoyarles para atacar estas situaciones específicas. Pero también hay que clarificar ciertas cosas. Ahorita esta capacitación va destinada principalmente a los operadores RUT, porque van a ser una de las labores más importantes al momento de la identificación de servidores públicos. Nosotros tenemos prevista que haya otras capacitaciones a finales de este mes, específicamente para los titulares de los órganos internos de control. Todos tenemos la obligación, de alguna manera, de informar a los servidores públicos que tengan dudas. Entonces, yo lo que sugeriría es casos concretos donde, a ver, de aquí tengo dudas, plantéenlos existentes, ¿no? Para que vayamos trabajando sobre sus soluciones. Pero de que todos ya tenemos que declarar de una, de otra forma, en un supuesto u otro, lo tendremos que hacer a partir de este año. Lo que hay que identificar es en qué momento se da la salida del servidor público para, con base en las reglas, ver cuál sería la declaración que tendría que ocurrir. La obligación fue a partir del 1 de enero de este año. Entonces, si mi trabajador causó baja el 1 de marzo, y que ya tengo casos así, 3 casos, que no estaban obligados y que de acuerdo al 1 de enero ya lo están, entonces yo les comenté que iba yo a seguir en contacto con ellos para saber qué iba a pasar, si tenían que presentarla o no. Entonces, pues ya es un caso real. Sí,
tendría que concluir, ese supuesto que usted nos está planteando, tiene que presentar una declaración de conclusión. Tiene 60 días. Aunque no haya presentado nunca la Todavía en ese supuesto específico, en la de conclusión estaría actualizando los otros supuestos. ¿Por qué? Porque el supuesto legal previsto para dar la declaración es hasta mayo. Y ese supuesto no se va a presentar porque ya no está en la administración pública, ya no le va a actualizar, pero sí tiene una obligación legal de presentar la declaración. Entonces lo que le pediría es que esas personas se acerquen con nosotros para apoyarles con el proceso de su declaración. De acuerdo, gracias. Sirve esto para recordar que la fecha, para los que sí están en activo, es 1 de mayo del 2020, la fecha de inicio de la obligación para la declaración de modificación para aquel personal en activo. El 1 de mayo. El RUS va a reportar 1 de mayo. Siguiente pregunta. Sí, bueno. Rafael Pizano de Energía. Actualmente tenemos por ahí unos casos que están ya en licencia prejubilatoria, personas que pues ya son mayores de edad y que terminan el 15 de mayo, que por condiciones privadas de trabajo en el sindicato pues ya no se presenta en la dependencia. En estos casos, para la declaración, ¿les va a aplicar o va a haber un estatus especial para este tipo de personas? Más que nada porque se puede crear ahí un conflicto con el sindicato, porque es algo que tienen un derecho de prestaciones, ¿sí? Y que está bajo ese contrato. Entonces, nosotros, bajo ese amparo, ¿cuál sería la respuesta a darles al sindicato por si no quieren que presenten la declaración? Son personas arriba de 65, 70 años en promedio. No existe condición de excepcionalidad en este momento. Si al 15 de mayo va a estar en activo, pues el señor tendría la obligación de estar actualizado el supuesto para que presente su declaración. Entiendo la problemática, no es un tema exclusivo de esto, sino en términos generales vamos a enfrentar ciertas reticencias. Ahí, bueno, pues como les comenté hace rato, estamos en espera de que incluso probablemente tengamos un ajuste de ciertas reglas al seno del Sistema Nacional Anticorrupción, pero no nos corresponde a nosotros, no tendríamos la facultad para modificar, excepcionar o poner un régimen de situación particular, como ahorita usted señalaba, u otros casos. Entonces, mientras ese supuesto no exista, estarían obligados a presentar su declaración. Gracias. Sí, siguiente pregunta. Buenas tardes, Alejandro Silva, del Centro Regional de Alta Especialidad de Chiapas. Con respecto al correo electrónico, que nos comentaban que es personal y que es bastante importante que tenga una vinculación en la parte del RUS y la de Claranet, ahorita tenemos obviamente varios trabajadores que tienen correos institucionales. Algunos de ellos incluso ya han sido dados de bajas y por lo tanto, aunque se han dado de bajas, el correo sigue activo, pero ya no tienen acceso. En esta ocasión, que ya tenemos que hacer mandar la información del 15 para la oficina 5, sería oportuno también hacer el cambio de este correo hacia las personas que tienen el correo institucional y que sea uno ya de manera personal para evitar posiblemente cuando sea una declaración de conclusión y no tengan acceso, restablecimiento de contraseña y demás. Sí, a ver, la recomendación que estamos haciendo es que se registre correos personales. Sobre todo porque sucede mucho más de lo que quisiéramos que la gente pierde sus contraseñas. Entonces, cuando realiza los trámites para recuperación de contraseñas, si han dejado de prestar servicios en la administración pública y lo que pusieron fue su correo institucional, pues ya tampoco tienen acceso a ese instrumento y por lo tanto pues no pueden ver su contraseña. Entonces, la recomendación que estamos haciendo, se los hacemos a ustedes, pero que también es una recomendación que haremos a los servidores públicos obligados a declarar, es que el correo electrónico que se ponga para efecto de la declaración patrimonial sea un correo personal y de esa manera puedan tener acceso a la información, como en este caso contraseñas, y puedan recuperar. Es muy importante, digamos, que esta información se difunda. Yo creo que para efectos del RUS igualmente sería útil, pero bueno, parece que lo adecuado es que los especialistas sean quienes nos lo digan, ¿no? Sí, en el RUS
el campo correo electrónico es obligatorio cuando eres sujeto obligado. Sabemos que por la parte tecnológica no todos tienen dado de alta en el servidor de tecnologías esta cuenta de correo institucional. Aquí mandos, medios, enlaces y ciertas funciones que desempeñan las personas servidoras públicas sí cuentan con los elementos para que sean proporcionados. De aquellos que no es posible proporcionar la cuenta de correo institucional, sí tendríamos que buscar la forma de conseguir o registrar la cuenta del correo electrónico personal para que todos tengan debidamente todas esos avisos que se pretenden realizar y mantener informados en cuestiones de estos temas de situación patrimonial y de otros en la cuenta de electrónico habilitada. Ok, entonces entiendo que las personas que están ahorita obligadas, sobre todo en los jefes de departamento, altos medios y los que ya están obligados a hacer la declaración, ellos, la mayoría, bueno, al menos en mi institución, sí tienen lo que es el correo electrónico de la institución. Sí. ¿Ellos van a seguir con este mismo correo? Sí. A ver, aquí hay que distinguir dos supuestos que se están planteando. Lo que se está recomendando es, para el Declaranet, siempre usen el personal, todos, desde jefe de departamento hasta secretario de Estado. ¿Por qué? Porque ese ya es tu personal para siempre, para toda la vida, aunque no sea servidor público. Si hubiera algo que notificarte, usa el personal. En el RUSP, hoy en día tenemos al personal, todo el demando tiene correos y se ha reportado con el correo institucional. Eso sí está bien. Lo que se está diciendo es que hay mucha gente que no tiene correo. Si no tiene correo, es preferible reportar el personal que generarle uno institucional, porque el institucional dejaría de existir el día que se fuera de la institución y el personal es el que va a tener siempre. Entonces no hay que moverle en el RUSP a los que ya tenemos, simplemente a los que faltan porque no tienen mail, poner un personal. ¿Es correcto, no, Raúl? Perfecto. Muchas gracias. Gracias a ti. Sí, por favor. Buenas tardes, soy Guadalupe Romero del Instituto Nacional de Nutrición. Una pregunta, nosotros en nuestra plantilla tenemos personal que tiene compatibilidad de horarios y está laborando en 2 instituciones de la administración pública. ¿Qué va a pasar con esas personas? ¿Tienen que hacer 2 declaraciones en la que tenga mayor antigüedad? ¿Cómo va a ser? Por favor, sí. Sí, a diferencia de lo que pasaba antes con el sistema que teníamos de declaración, solamente permitía poner dentro del campo de la institución en la que se elabora y del puesto que se elabora, un solo puesto. Ahora el sistema nos permite poner más de un puesto. ¿Cuál es el parámetro que va a determinar el tipo de declaración? No van a ser 2 declaraciones, por lo tanto en una sola podemos poner todos aquellos puestos que tengamos, siempre que tengamos obviamente pues, la compatibilidad de los mismos. ¿Cuál va a ser lo que va a determinar qué tipo de declaración tenemos? Si yo tengo un trabajo operativo, ¿no? Y al mismo tiempo tengo un trabajo de jefe de departamento. Bueno, el parámetro más alto, el puesto más alto, el salario más alto en caso de necesariamente determinar la homologación, es el que va a determinar el tipo de declaración patrimonial, si es completa o si es la versión reducida. Siguiente pregunta. Ahí nada más rápido, Pierre. Por eso es muy importante el CURP y el RFC, porque ambas instituciones se están reportando a la persona que tiene esa compatibilidad de empleo. Entonces se va a hacer al momento de la interoperabilidad con los sistemas esa identificación para que también no permita esas situaciones, porque ya están agrupadas en el mismo CURP los diferentes puestos que están recibiendo en las instituciones en RUSP. Gracias. Sí, buenas tardes. De la Fiscalía General de la República, bueno, derivado de la autonomía de la Fiscalía, se tendría que hacer el cambio de ramo conforme al Código 31, que es cambio de ramo IUR. Sin embargo, tengo una duda. ¿Se tendría que generar declaración de conclusión de los servidores públicos? Aquí con la Fiscalía tenemos una situación muy particular porque, digo, a la Fiscalía tenemos entendido que al interior se está haciendo un nuevo Declaranet para la Fiscalía. Sin embargo, en los términos del convenio que se suscribió, se siguen recibiendo declaraciones como Procuraduría. Aquí necesitamos ver, atendiendo a que si está listo el sistema en mayo, obviamente el servidor público ya fue transferido. Únicamente lo que está haciendo es, por decirlo coloquialmente, prestándoles el Declaranet hasta en tanto sacan el suyo. Entonces,
aquí la cuestión es que si se materializa la hipótesis de que los servidores públicos ya fueron transferidos, tendríamos que ver la fecha en que fueron transferidos, en primer lugar, porque obviamente si es de un autónomo, lo que es de descentralizado a un autónomo, cada uno va a tener sus sistemas y la forma de identificarlos, nosotros vamos a ver que hay una baja, pero nosotros ya no podemos notificarle al OIC que es omiso extemporáneo porque por reglamento nosotros ya no intervenimos en los autónomos. Y en segundo lugar, la Fiscalía, su órgano interno de control, tendrá que analizar precisamente si el servidor público fue un cambio que vino de Procuraduría, por decirlo de alguna manera, o si es una incorporación nueva a la Fiscalía. O sea, esa es una cuestión muy específica con respecto a esta situación, porque aparte de la cuestión de aplicabilidad, tienen que ver los aspectos tecnológicos y la cuestión de las facultades de la Dirección General de Responsabilidades, porque nosotros llegamos hasta antes de que fuera la autonomía. Ya de la autonomía hacia adelante ya corresponde al órgano interno de control tomar esas determinaciones. Sí, es muy importante esto. En el caso de los órganos autónomos, cuando se publica el formato se establecen reglas de interpretación y claramente se señala que para efecto de los poderes, así como para efecto de los órganos autónomos de las entidades federativas de los estados, corresponderá a sus contralorías u a sus órganos internos determinar las reglas de interpretación en caso de dudas. Entonces, en este caso, es un ejercicio que tiene que hacerse al interior de la Fiscalía. Nosotros estamos en toda la disponibilidad, tenemos por ahí un convenio suscrito con ustedes para proporcionar los instrumentos, en este caso el sistema, pero para efecto de determinar esta situación de declaraciones tendrá que hacerse al interior de la propia Fiscalía. Gracias. Siguiente pregunta. Buenas tardes, Secretaría de Bienestar. Mi pregunta es, ¿qué pasa cuando la información que va a ser precargada en Declaranet, que va a ser tomada de RUS, es enviada mal? Me ha pasado que me informan, como operador RUS, que está mal la información en Declaranet y yo hago la corrección en el módulo de declaración. Sin embargo, el servidor público, cuando vuelve a entrar, ve constantemente el error, o sea, no ve la corrección. Mi pregunta es si va a tener opción a modificar esos datos. Sí, el servidor público tiene la opción de modificar los datos. Obviamente, pues aquí la importancia de esta capacitación es para que seamos muy cuidadosos aquellos que están al frente del sistema RUS de el llenado de la información. ¿Cómo la tendríamos que llenar? ¿Igual como se venía llenando o ya llenarla con toda su... Sí, porque ya son autónomos, ustedes no hacen el registro ante función pública de sus puestos por ser ya autónomos, entonces ese campo ustedes no estaría habilitado. Ahí en este caso inclusive la Procuraduría por completo está considerada como seguridad nacional. Ustedes lo definen en su ámbito de conforme a la normatividad. Lo que quiero decir es que nosotros ya no tenemos atribución para decirles si los puestos son o no de seguridad nacional. Desde luego hay un marco normativo que regula cuáles instituciones son de seguridad nacional y la Fiscalía, conforme a esa normatividad y en el ejercicio de sus atribuciones como órgano autónomo, tendrá que hacerlo conducente. Nosotros ya no los vamos, es decir, ya no tenemos ahí competencia. Ok, gracias. Bueno, si no hay más preguntas, resulta muy conveniente porque estábamos a punto... A ver. Perdón. Sí, tenemos unos minutos más. Gracias. Buenas tardes, Ana Herrera de CONACYT. Mi pregunta es rápida, no me quedó muy claro cuando un servidor público hace el aviso de cambio de dependencia en el campo 42, ¿qué fecha es la que voy a poner en RUS? Cambio de dependencia, sí. Es el aviso que hacen en la declaración cuando ingresan al Declaranet. El cambio de la fecha en el campo 42 de fecha de inicio de obligación solamente se llega a cambiar cuando es un nuevo ingreso o un reingreso después de los 60 días que marca la norma. Es decir, si tú cambias de dependencia, das el aviso en el Declaranet de ese cambio y en el registro del RUS se sigue manteniendo la misma porque sigue la continuidad. Si llegase a tener un cambio de dependencia, pero después de 3 meses, es un reingreso después de lo que marca la norma y es un cambio en la fecha de inicio porque tuvo que haber hecho una de conclusión, ya no es un aviso como tal. O sea que entonces debe traer
en ese campo la fecha de declaración que traía ya desde antes. Si el funcionario ya estaba obligado desde antes, es su fecha de ingreso a la institución. Si el funcionario está obligado a partir del 1 de mayo del 2020, como es el caso de los operativos o de las categorías, etcétera, etcétera, es 1 de mayo del 2020. ¿Sí, verdad? Va. Aquí una última pregunta que tenía. Hola, yo vengo de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, de un órgano desconcentrado. Mi pregunta es, antes manejaban el sistema de Declaranet la figura de nota aclaratoria, ¿no? Porque el personal le presentaba su declaración y entonces posteriormente se daba cuenta de que algo le había fallado y entonces ahí en la nota aclaratoria podía hacer esas aclaraciones extra. O sea, sí nos están comentando que la nueva plataforma trae en cada uno de los rubros aclaraciones, pero ese es al momento en el que tú estás presentando la aclaración. Si ya la firmaste y la lanzaste, ¿existe esa figura en esta nueva plataforma? Sí, la nota aclaratoria va a estar disponible a partir del 15 de marzo, fue lo que nos dijo el área de tecnologías de información. Recordemos, digo, así rapidísimo es, el sistema de Declaranet se tenía proyectado que se hiciera en 8 meses, por información del área de tecnologías, pero los ingenieros hicieron en 3 y un poquito más. Entonces, si se dan cuenta, antes el sistema no tenía los semáforos, no tenía el aviso, entonces se ha ido paulatinamente haciendo la construcción de este sistema, incluyendo los sistemas satélites que habíamos comentado. Pero a partir del 15 de marzo ya nos comentaron que va a estar la nota aclaratoria. Y otra pregunta es, bueno, el órgano desconcentrado del que yo estoy, antes pertenecíamos a la CEGOP y ya hicimos el cambio de ramo, como bien sabe Raúl, también Iván, con 3 de agosto del año pasado. Entonces, ahorita, bueno, todo el personal en fecha de ingreso a la institución se le puso justamente esa fecha, 3 de agosto del año 2019. Al personal que voy a dar de alta en esta carga, motivo 13, como obligación, tendría que ponerle justamente esa fecha de ingreso a la institución también. No, aquí ese cambio de dependencia, que fue la transferencia de un ramo a otro, estaba estipulado por el cambio del sector de gobernación a seguridad. Aquí ese cambio tiene que, la institución como tal, a lo mejor no cambia de denominación, en algunos casos sí cambió, y cambió inclusive el ramo y la unidad responsable. Ya es otra institución como está constituido, porque ya depende de otro sector. La fecha de aquellos que eran sujetos a hacer las declaraciones, para estos efectos hubo no una baja como tal de las personas, hubo un cambio de ramo y unidad responsable, situación que está debidamente estipulada al momento de la extracción que hacemos al OMEX o Declaranet, porque si bien es cierto ahorita la fecha de inicio, que a partir de esta fecha ya, bueno, a partir de la entrada en vigor de este campo ya queda más flexible, cosa que no sucedía y que te pedía que la fecha de inicio al presentar la declaración no podía ser anterior a la fecha de ingreso a la institución, por eso se dio así el cambio, pero que para el momento de las vistas no te iba a generar porque venía de un cambio de ramo y unidad responsable que al momento de hacer la extracción está debidamente cuidado por ese motivo. Si pudiste otro motivo diferente a ello, ahí sí, y eso se ha avisado en todos los cambios de las transferencias, por eso es muy importante cuidar ello. Ajá, sí, o sea, del personal que ya estábamos obligados, de eso sí lo hice así como ustedes comentan, ¿no? Y de hecho así se hizo todo. Pero yo me refiero a este personal que antes no era obligado y que yo no lo traía. 1 de mayo va a ser la fecha. Ajá, en la fecha de inicio de obligación, pero de ingreso a la institución. La fecha de ingreso a la institución, la que ya trae debidamente registrada como lo tiene. Esa no cambia. Nada más la única que está cambiando es la fecha de inicio de obligación. Y el motivo, que son los que no eran sujetos, es el motivo 13. Los que inician la obligación a partir del mes de mayo, con base a lo que se estipuló. Ok, gracias. Gracias, soy Rocío Reyes de CATC. Me surgió una duda, Rocío Reyes de CATC. Ajá. Me surgió una duda, bueno, en el centro derivado a la difusión de la nueva plataforma de Declaranet, para los nuevos sujetos obligados a partir de mayo, a algunos les surgió confusión y empezaron a ingresar a la plataforma y presentar sus declaraciones. En este caso, si hay alguno que ya lo haya presentado
y no se tenía precisamente la identificación sobre qué tipo de declaración tendría que hacer, qué tratamiento se les va a dar. ¿Tienen que volver a realizarla en el mes de mayo? Yo le pediría que ahorita que concluyamos, para ese caso concreto, como el otro que comentamos de aquellos servidores públicos que han concluido y que no estaban obligados, se acerquen con nosotros para que veamos el listado de las personas, podamos ponernos en contacto, en comunicación y analicemos cada caso. Entonces yo le pediría que ahorita que concluyamos, usted se acerque con nosotros, intercambiamos medios de comunicación y podamos tener un universo concreto de estos servidores públicos, nosotros podamos investigar la forma como hicieron sus declaraciones y con todo gusto les ayudamos para dar el tratamiento que corresponda a partir de que veamos cómo hicieron la declaración. Correcto, gracias. Gracias. Bueno, pues ahora sí concluimos. Sabemos que van a surgir más preguntas durante la operación. Para el aspecto específico de la carga a RUSP de la información nueva que se requiere, estamos a sus órdenes, y también para los aspectos del llenado de la declaración y la Dirección General de Responsabilidades Administrativas y Situación Patrimonial y todas las áreas que estuvimos aquí presentes realmente para cualquier duda adicional. Recordarles que pues va a ser un esfuerzo histórico y que esperemos que también sea una motivación para trabajarlo con muchas ganas. Estamos construyendo algo nuevo y siempre construir algo nuevo implica retos, implica obstáculos, implica vencer resistencias, pero pues lo que tenemos que hacer nosotros como responsables de los recursos humanos y específicamente del RUSP es ser voceros de que es una obligación que está en la Constitución y que tenemos que cumplir, y de hecho desde hace 5 años está ya ahí en la Constitución y apenas la estamos pidiendo cumplir. Entonces, a echarle muchas ganas. Gracias a todos por su presencia, gracias a los comisarios, al coordinador general, a mis compañeros titulares y a mi equipo por organizar este evento. Muchas gracias y pues buen provecho. Gobierno de México.